Olé, olé, ¿no? Hola a todos, mi gente. Bueno, ve y me muéstrate al sacerdote. Eh, Vamos a escuchar un poquito a Luis Toro para que veamos cómo sigue torciendo la palabra de Dios, ¿eh? En cuestión a Mateo 8:4. Ve y muéstrate al sacerdote. Solo presenta este versículo. No presenta lo que tiene que presentar. Siempre van a mencionar el versículo que ellos quieren para engañar. No presentan el resto, ni el anterior, ni el posterior, sino el que quieren ellos. Pasa también con muchos protestantes. Usan los versículos que les da la gana. Bien. Allá vamos, mi gente. Está diciendo Jesús que para purificarnos de la lepra no es irnos a evangélicos donde no hay sacerdotes, sino vivir dentro de la iglesia de Cristo donde están los sacerdotes, representantes de Cristo para declarar limpio y puro el corazón del ser humano. Bien. Yo voy a dar mi explicación y después vamos a escuchar a este hombre. Bien. Mateo, vamos a leerlo desde Mateo 8, del 1 al 5. Jesús sana a un leproso. No lo sana ningún sacerdote. Lo sana Jesús. También lo podemos encontrar acá. ¿Vale? Pues vamos. Este es capítulo 8, versículo 1 al 4. Y después está aquí el 5. 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Bien. Dice, si quiero, pues sé limpio. ¿Dónde está? Si quiero, sé limpio. Pero después dice sí. Preséntate al sacerdote. ¿Pero a qué sacerdocio? Al que estaba bajo la ley, Levítico. Y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. A ellos. ¿Por qué le dijo esto Jesús al que era leproso? Porque aún no había finalizado prácticamente el sacerdocio. Ya no dice aquí el sacrificio que ordenó a Moisés, sino la ofrenda que ordenó Dios a Moisés, ¿no? Porque se lo ordenó Dios, que ordenó Moisés. Está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento y del sacerdocio también de los fariseos, los maestros de la ley, porque eran sacerdotes y aún tenían sus funciones en tiempos de Jesús. El sacerdocio levítico finalizó y los sacrificios, pero aún estaban los sacerdotes fariseos, los maestros de la ley, y ya se ofrecían ofrendas, no sacrificios. Por eso menciona que ordenó Moisés, porque los fariseos aún estaban bajo la ley. Entonces, el catolicismo solo menciona el versículo 8, no más, para hacer creer, pero el versículo 8, el versículo 4, presenta esto y engaña
Engaña con esto a sus feligreses. Pero es que no menciona exactamente esto. Dice usted que el cura está tomando a Mateo capítulo 8, versículo 4. Si analizamos el versículo dentro de su contexto, Que sepáis una cosa, es la primera vez que veo este vídeo, que me ha salido en YouTube ahora, y lleva 3 horas, yo no lo sabía, porque yo estoy viendo vídeos, mirando, pero antes de mirarlos, pues veo el título, y dije, bueno, pues vamos a quitar el fondo, bien. Pues vamos a hablar de la Abel, a ver, entonces vi el título y tal, y digo, pues no voy a leer, o sea, no voy a verlo, lo voy a grabar y todo, y hacer mi explicación, no que sea mía, sino lo que yo siento, sin haberlo visto, y lo estamos viendo ahora. nos damos cuenta que Jesús dijo, muéstrate al sacerdote, pero se lo dijo fue a un hombre que acababa de ser limpio de su lepra. Sí, lo que yo dije, lo tocó y dijo, quiero ser limpio. Ya esa persona que tenía lepra fue sanada por Jesús. Y no se presentó al sacerdote con la lepra para que lo curase el sacerdote. No, fue Jesús quien lo sanó. Lo único que tiene que hacer esa persona es ir al sacerdote para para dar la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Pero a qué sacerdotes? A los fariseos. ¿Y por qué se lo dijo? Porque la ley ordenaba que cuando alguien era limpio de su lepra, para poder volver a vivir en sociedad, primero debía ir al sacerdote presentando una ofrenda por su purificación para que de esa manera él pudiera volver a vivir en sociedad. Correcto, correcto. Porque el único que purifica, el único que nos limpia es Jesús. Nos limpia de pecados, nos quita el pecado, nos sana, principalmente nos sana espiritualmente, también nos sana físicamente. Pero era lo que ordenaba la ley para los leprosos en el Antiguo Testamento. Entonces el cura solo toma la parte donde dice, muéstrate al sacerdote, para hacerle creer a mucha gente que ahí Jesús le estaba hablando a todos los creyentes del mundo. Pero eso no es verdad. Cuando Jesús comisionó a sus apóstoles, claro que no hablaba a todo el mundo. Aquí dice pues la multitud, ¿no? ¿Dónde está? Le seguía mucha gente, sí. Pero ¿qué gente le sigue en aquel tiempo? Eran judíos. La palabra de Dios no habla de gentiles, porque Jesús no fue por todo el mundo, por todo el planeta, evangelizando, hablando la palabra de Dios. Anduvo por muchos sitios, sí, de cercanía a donde nació él y todo. Y a él le seguía muchos judíos. De esa multitud, seguramente, que muchos dejaron de seguirle. Eso seguro. Pero aquí no dice de que eran gentiles. y los mandó por todo el mundo a predicar el evangelio. Él no les dijo, vaya, prediquen el evangelio y dígale a la gente que vengan y se muestren al sacerdote para que él los perdone y él los limpie. Jesús nunca dijo eso. La Biblia nos demuestra en la carta a los hebreos que entre los primeros cristianos hebreos habían algunos que querían volver a los sacerdotes y el Espíritu Santo se lo prohibió. A los primeros cristianos hebreos, judíos, diciéndoles en Hebreos 10:11 que todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados,
diciéndole a la iglesia del Nuevo Testamento que se aferraran a Jesucristo, que era nuestro gran sumo sacerdote, y que no volvieran a esos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque fíjese bien, todo sacerdote está ofreciendo sacrificios que Así es. Bueno, vamos a dar un poquito para atrás. Así es que todos los sacerdotes a día de hoy están ofreciendo sacrificios. El sacerdote católico de una manera ofrece sacrificios. Cuando Jesús fue el último sacrificio bajo la ley y es el último sumo sacerdote, ya no hay sacrificios, que la palabra lo dice claramente en el pasaje que dice que si pecaremos voluntariamente, ya no hay más sacrificios para los pecados del pueblo. Si yo peco voluntariamente, a mí el sacerdote no me puede quitar el pecado ese. Yo tendré que volver a Cristo y decir, perdóname, ir a Dios, perdóname. Ningún sacerdote puede quitar los pecados del pueblo. Si había sacerdotes, los levitas, que hacían sacrificios para los pecados del pueblo, pero eso fue bajo la ley, ya no hay más. Y estos supuestos sacerdotes siguen haciendo sacrificios. ¿Para qué? Y mandan a sus feligreses a hacer sacrificios, no de animales, de acuerdo, pero físicamente en ellos. Ve de rodillas hasta tal, pum, o ve andando hasta tal sitio, pum, pum. Por ejemplo, hay el camino a Santiago. Es un sacrificio. Es un sacrificio católico. Una promesa, una promesa mundana, porque al final, sí, yo digo, Dios mío, si me ayudas en esto, voy de aquí hasta allí andando y me sacrifico. Pero después volvemos a pecar, a errar. Esos son sacrificios vanos ya. A Dios no le hace falta ya sacrificios. Ya no quiere, ya no le agrada los sacrificios. Porque tiene el sacrificio perfecto. Y último sacrificio, Jesús. Fíjese bien, todo sacerdote está ofreciendo sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. De modo que aquí tenemos al cura Toro sacando de contexto los versículos para engañar a la gente, haciéndoles creer que pueden ir al sacerdote a confesarle los pecados y que el sacerdote les puede quitar los pecados, cuando la Biblia dice que todo sacerdote está ofreciendo sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El que limpió de la lepra fue Jesús, no fueron los sacerdotes. Y por eso Jesús le dice, ve allá los sacerdotes, presenta la ofrenda para testimonio a ellos. Es decir, para que ellos sepan que el que puede limpiar la lepra es Jesús, no los sacerdotes. Por tanto, querido amigo, no te dejes confundir de los argumentos engañosos de los hombres. Aférrate a Jesucristo. Así es. Lo que nos ha dicho, bueno, ya ha dicho de los hombres, ¿no? Pero lo que nos ha dicho de que incluso, no solo el sacerdocio católico, el ministerio pastoral no puede quitar los pecados, no puede limpiar, no puede sanar a nadie. Se ven también muchos supuestos, entre comillas, milagros en la vida protestante, y no. Los milagros, la sanación y todo eso lo hacían también lo hacían los apóstoles, y más Pedro, pero porque Jesús le dio esos poderes temporalmente, claro, porque el único que puede perdonar pecados es Jesús, eso sí, pero ningún hombre a día de hoy puede quitar pecados, sanar lepra, ni nada de eso, ni resucitar muertos. Que Él es
el único y suficiente Salvador. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártalo. Bueno, eso aparte. Me gusta, ¿verdad? Aparte. O sea que es Jesús en realidad quien sana, quien perdona, quien quita pecados. No como dicen los sacerdotes católicos. Yo no he visto a ningún sacerdote católico ni a un pastor que quitase la lepra a nadie, ni que curasen, ni nada de eso. Cuando yo tuve problemas de depresión y problemas psicológicos, no fue ningún protestante, ningún pastor, ningún hombre, ni ningún cura, ni nadie. Solo Jesús, solo Dios fue el que me sanó. Y sanó hasta el punto que Él quiso. Lo que me sanó totalmente fue en espíritu, que es lo principal.